Edgar Adrián Mora nació en Tlatlauquitepec, Puebla. Es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y ha publicado los libros Memoria de Polvo, Raza de Víctimas, Continuum, una novela sobre Héctor Germán Oesterhel, Dos veces el mismo río y Cerro que arde. Obtuvo el Premio Nacional de Narradores Jóvenes por la UACM en la categoría de cuento y el Premio Nacional de Narrativa Joven María Luisa Puga en novela. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Actualmente imparte clases de Historia y Literatura en la Universidad Iberoamericana y en el IEMS de la Ciudad de México. Rodolfo Pérez Orduña es diseñador de la comunicación gráfica por la UAM, especializado en multimedia por el IMBAL y ciclista empedernido. Trabaja desde hace más de 10 años en el sector ambiental, donde ha portado diferentes cachuchas: programador, divulgador, fotógrafo, mercadólogo digital, gestor de comunidades en línea, editor e ilustrador. Todo ello desde un aspecto no gubernamental. Le apasionan la naturaleza, la ilustración, el arte secuencial, la narrativa y el mundo microscópico. Le preocupa la crisis climática y piensa que México necesita muchos más parques para patinar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Rodolfo Pérez, yo estudié diseño de la comunicación gráfica en la UAM y desde chico siempre he sido muy aficionado a los cómics, ¿no? Siempre me gustaron desde peque. Cuando iba yo por ahí de tercero, creo, de primaria, me gustaba dibujar, pero me topé con un amigo que estaba haciendo un cómic, ¿no? ¿Saben? Cómics de cuadritos, palitos y bolitas, ¿no? Y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy haciendo una historieta, ¿no? Y mi amigo genuinamente me cambió un poquito el curso de mi vida en ese sentido, ¿no? Me incrustó esa cosa. Entonces me puse a hacer historietitas con él y desde entonces me quedó siempre como la inquietud de poder hacer un cómic, ¿no? Y hace algunos años conocí a Edgar y participamos en una iniciativa juntos, ¿no? Con una historia llamada Travesía, y pudo salir esta novela gráfica, ¿no? Que para mí fue como un pequeño sueño hecho realidad. Sobre todo porque yo no me dedico a la ilustración, yo soy diseñador, trabajo en cuestiones de comunicación digital, un poco más relacionadas al tercer sector, a organizaciones no gubernamentales, medio ambiente, pero en los últimos años venía yo como recuperando esta afición por la ilustración y afortunadamente se- esta Ahí se oportunidad ilustra. de poner nuestro granito de arena en la cuestión, en la narrativa gráfica de México. Órale, ¿Me como que se está escuchan? atorando ahí un poquito. Hola a todos, yo soy Edgar Adrián Mora. Soy docente, sobre todo doy clases en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón y en la Universidad Iberoamericana, clases de historia y de literatura sobre todo. Soy escritor y tengo obra publicada sobre todo de narrativa, cuento, una novela que es sobre un autor de cómics que para mí representa mucho. Lo considero el autor de cómics más prolífico probablemente de América Latina en términos de guionismo. Generó una industria de historietas pues, completamente distinta a lo que se había hecho hasta ese momento y a mí me pareció un personaje tan fascinante que realicé una investigación sobre su vida y después pues escribí esta novela. Eh, es Héctor Germán Oesterheld, pues, porque ni dije el nombre de quién era. En Argentina, de hecho, el día que sale al mercado la revista, una de las revistas que él publica, que es Hora Cero, actualmente es el Día Nacional de la Historieta en Argentina. O sea, es un tipo que tiene mucha importancia. Igual que Rodolfo, pues desde siempre he tenido afición por las historietas. De hecho, probablemente mi acercamiento a la lectura tiene que ver con las historietas y con las historietas de todo tipo. Es decir, yo tenía acceso por la familia, por los tíos, por la gente que vivía cercana a mi casa y a la familia nuclear, pues historietas populares, el libro vaquero, el libro semanal, el libro policíaco, lágrimas y risas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también descubrí a temprana edad, como a los 10 11 años, un cuate que yo no sé cómo tenía esa información, pero tenía una información bastante privilegiada, que me llevó a la biblioteca pública del pueblo, que de un pueblo, yo vengo de la Sierra Norte de Puebla,
en Tlatlauquitepec, Puebla se llama la población, y la biblioteca pública, extrañamente, una biblioteca excelentemente curada, o sea, era una biblioteca para generar lectores. Estamos hablando de los años 80, finales del 80, principios de los 90, y ahí me encontré joyas como toda la colección de Asterix, El Galo, como Mafalda, completa Mafalda, los supermachos de Rius. Había un cómic que yo recuerdo con mucho cariño que era Proteo Fuerza 10, que era una enciclopedia que en realidad, bueno, se contaban como una historia de ciencia ficción fascinante, y la otra mitad de los volúmenes pues hablaban sobre la vida, sobre el universo, sobre las relaciones humanas, etcétera, en términos científicos. Entonces, mi entrada a las historietas tiene que ver con eso, con el acceso tanto a materiales de la industria mexicana de aquella época, como pues a otro tipo de materiales más formales en términos bibliográficos, que eran pues libros y compendios que estaban disponibles en la biblioteca pública de allá de Tlatlauqui. Ya después, cuando llego a la Universidad Nacional aquí en la Ciudad de México, a la UNAM, pues fue la explosión de estímulos y de posibilidades de acceso a otro tipo de materiales. Estuve trabajando algún tiempo en la Biblioteca Nacional, y entonces pues era tener acceso ahí a una gran cantidad de cosas que no, vamos, no tenía como los medios para comprarlas, pero estaban ahí y uno las podía ver y las podía leer y las podía manipular y todo esto, ¿no? Entonces eso me llevó a tener la inquietud en cierto momento de hacer cómics, pero yo no dibujo, soy malísimo para dibujar. Pues de hecho ni siquiera me atrevería a intentar hacer algo de ese tipo. Y como contaba Rodolfo, un día se cruzaron nuestros caminos y planeamos hacer un proyecto en conjunto, que fue una planeación de años, yo me atrevo a decir, más de 2 años, una cosa así. Y ya el trabajo en realidad también se llevó unos 3 años, vino la pandemia, o sea, fue como en un contexto muy, muy extraño. Rodolfo se fue de acá, de Ciudad Cabos, y se fue a la península, a Mérida. Estuvimos trabajando a distancia, entonces fue un proceso curioso, pues. Pero pudimos sacar una novela gráfica en coautoría, yo con el guión, con el libreto, pues, y, y Rodolfo con las ilustraciones, y al final, pues, tuvo la fortuna de entrar a un concurso, de ganarlo y de que se volviera, pues, un material impreso, que aparte, como material impreso, esta travesía, pues, está muy bien cuidada la edición, a pesar de algunas cuestiones editoriales que se tuvieron que sortear, sobre todo en la parte inmediata a que saliera. Pues por ahí le hicieron sobre todo peticiones a Rodolfo. Yo terminé el guión, se lo pasé, terminó como el trabajo de ilustración, revisamos cuestiones que había que corregir, cuestiones ortográficas, no sé, de formación y eso. Y ya las cosas con las que trató la editorial, sobre todo, fueron cuestiones de ilustración y peticiones muy, muy, muy específicas, que pues sí consumieron una gran cantidad del tiempo pues, de Rodolfo, que de él ya lo podrá contar más, pero incluso unas de sus vacaciones, pues de su chamba, las tuvo que invertir en mejorar, bueno, no en mejorar, sino en darle una perspectiva distinta a través del color a un cómic que había sido concebido en blanco y negro. Yo creo que como buen mexicano también tuve la influencia de Calimán y esas cosas. Yo recuerdo mucho de peque, iba a veces a trabajar con una tía a una mercería, y en su mercería tenía una caja de cómics mexicanos, de estos de los sepia, ¿no? Y ahí tenía el Calimán, el Chanoc. Por supuesto, en casa de mi papá pues estaba la familia Burrón, ¿no? Pero con mi tía conocí todos estos otros, ¿no? Y entonces, de entrada, también tengo esa base. Y un poco el cómic gringo, pero principalmente más en la actualidad, como digamos en mi vida adulta. Me sorprendió mucho a mí el concepto de novela gráfica, ¿no? Como de este cómic de largo aliento, con temas un poco más profundos, ¿no? Como temas un poco más adultos, fuera un poco más del mundo del superhéroe o de la aventura cortita, ¿no? En donde se podrían narrar más cosas. Entonces, en ese sentido, yo tengo un poco más tengo mucho aprecio por ejemplo, por historias
como las que llegan a narrar autores como Grant Morrison, ¿no? Ilustradores como Frank Whiteley, que también es un narrador, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de Richard Corben, ese tipo de cosas. Eso es como más nuevo para mí, ¿no? Tuve la fortuna de que en el trabajo conozco a una persona que quiero mucho que es doctora en historia, Ana Laura, y cuando nos conocimos, ella me vio leyendo un cómic de Batman, ¿no? Y me dijo, ay, ¿te gustan los cómics? Y le digo, sí, me gustan los cómics. Entonces empezamos a platicar y ella también ya traía como bastantes intereses en novela gráfica y me presentó otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me prestó el Phone Home de Alison Bechdel, ¿no? Y me pareció eso la cosa más maravillosa. O sea, cuando leí dije, wow, o sea, que se están produciendo este tipo de cosas, ¿no? Como la parte biográfica, pero también más como el estilo del caricaturista, ¿no? Volcado en el cómic y que permite como que darle otro nivel de crudeza a las historias, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Y con ella empezamos a tener algunas muy buenas discusiones en relación al cómic, a pasar más por la cuestión de lo del arte secuencial. Y una cosa también que me marcó mucho, digamos, en los últimos años, fue el uso del cómic como una herramienta más de divulgación, ¿no? Para explicar cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, me crucé con un cómic, con una novela gráfica que se llama Cosmicomic, que narra el proceso científico para la indagación y la elucubración del Big Bang, ¿no? Entonces es un cómic que me pareció increíble porque no tiene, no hay explosiones, no hay superhéroes, no hay como momentos, digamos, como dramáticamente climáticos ni nada, sino más bien te están contando una historia bastante plana en donde tú vas ensamblando piezas históricas y te das dando cuenta cómo un montón de personas a lo largo de décadas llegaron a un concepto asombroso, ¿no? Entonces, el uso del cómic, de la narrativa gráfica, justamente como en una cuestión de divulgación, me marcó mucho y me motivó mucho más como a decir, "Ay, quiero hacer cómic, ¿no? Más en un interés personal ya como más maduro, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que, digo, si bien tuve influencias compartidas como muchos de nosotros de chico, de adolescente, al final creo que en mi vida adulta fueron estos ejes de narrativa gráfica, de novela gráfica, lo que me dieron un empuje bastante fuerte, ¿no? Y platicando un poco más, como digamos, en la escena mexicana, lo que me sembró también una semilla ya muy marcada de decir, uy, lo tengo que intentar, fue que un día me fui a Gandhi a tomar unas charlas de novela gráfica con autores. Estuvo ahí Beth, Micro, ¿no? Y fueron creo que 3 charlas, con 3 autores, no, 4. Y solo éramos 3 personas las que íbamos a las charlas. Los mismos 3 monos éramos los únicos que íbamos, ¿no? Y ahí conocí, nos terminamos haciendo amigos, pues teníamos este interés de los cómics, ¿no? Entonces conocí ahí a Arturo y a Guillermo y juntos armamos un grupo de estudio de cómics, ¿no? De novela gráfica. Nos armamos un grupito, hicimos una página en Meetup. Un día fuimos a volantear a un bazar de la Alianza Francesa y ahí conocimos otras personas. Y terminamos teniendo un pequeño club en un Sanborns donde nos juntábamos los miércoles a hablar de cómics y a ponernos a dibujar y todo. Y ahí sí me empezó como a despegar esta idea de, no, yo quiero hacer mi novelita gráfica, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a coincidir con Edgar. Que como dijo él, bueno, él no dibuja y yo en un momento dije, ching, pero yo no escribo. Y sí me gusta escribir, pero dije, ya lograr un guión para mí ya va a ser como una tarea más titánica. Entonces ahí fue la cuestión como de, hay que ser equipo. Ujú. Travesía es una novela gráfica que aborda, que es una adaptación de la Odisea, así tal cual. El texto que está detrás de Travesía es el texto de Homero, esta historia de Ulises, bueno, de Odiseo, que al terminar la guerra de Troya tiene que regresar a su patria, pero en su soberbia ofende al dios Poseidón y entonces pues el dios le va a estar impidiendo por muchos medios la posibilidad de retornar a Ítaca con su esposa y con su hijo.
De eso va la Odisea. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en Travesía? Yo a la Odisea la tengo en un lugar, probablemente es la obra literaria más influyente para mí y a la cual yo le guardo mucho cariño. De hecho, hasta bajé de aquí del librero. Esta fue la primera Odisea que yo leí, pues. Es la que está incluida en estos volúmenes que vienen pues, del proyecto vasconcelista de difusión de lectura y de todo este aparato de producción que era con talleres gráficos mexicanos también, en el cual el Estado mexicano se hizo cargo para la producción y la distribución de todos esos materiales. Bueno, a mí me llegó afortunadamente la posibilidad de leer la Odisea ahí, quedé completamente enamorado. De hecho, en ese contraste entre la Ilíada y la Odisea, yo siempre voy a escoger la Odisea. La Ilíada me parece pues mucha más llena de acción y lo que sea, pero con menos trama. O sea, al final sabemos qué es lo que va a pasar, es la historia trágica de, este, de Aquiles, pero no hay como un escenario más allá de la guerra y de lo que la guerra representa, etcétera, ¿no? En cambio, la Odisea a mí me parece que es la novela de aventuras por antonomasia, pues, y que muchas de las cuestiones que van a estar, que se van a escribir posteriormente, pues están basadas en ese libro. Si uno piensa en El héroe de las mil caras de Campbell, Campbell está pensando la estructura del camino del héroe en la Odisea, o sea, hasta pareciera que toma los capítulos de la Odisea y a cada uno de los capítulos le va poniendo un nombre teórico como para poder identificarlo, ¿no? El viaje, la llamada a la aventura, la ayuda del hechicero, etcétera, etcétera, todo eso uno lo puede mapear ahí en la Odisea. Ahora, la cuestión era que pues, no se trataba de rehacer la Odisea, porque hay varias propuestas gráficas que han hecho la Odisea en novela gráfica de muy buena factura, algunos incluso que son como éxitos de ventas en otros países, en Europa sobre todo, sino que era más bien adaptarlo y actualizarlo y buscar la manera de que fuera un viaje, de que fuera una travesía, pues, complicada y que tuviera todas esas referencias al mundo homérico, pero sin que fuera tan evidente. Y entonces, Rodolfo y yo tenemos una afición y un cariño muy especial por nuestras mascotas. Los dos tenemos perros y entonces los perros se volvieron como parte de nuestra vida. A mí, lo puedo decir así totalmente, la perrita que tengo me llegó a cambiar la vida por completo, porque me cambió rutinas, porque me hizo ver de manera distinta toda esta cuestión de tener mascotas y de cuidarlas y de que fueran parte pues de la vida y de la familia que uno construye. Y entonces, Rodolfo también tiene muchas mascotas y tenía un perrito en aquel entonces que fue como parte de todo ese proyecto. Y lo que se me ocurrió a partir de este problema gigantesco que es la existencia de perros callejeros en nuestro país y en nuestra ciudad, que cada vez es somos uno de los países que más abandona animales en la calle y que quedan como a la deriva, pues pensar en Odiseo como si fuera un perro, pues entonces la historia trata sobre un perro que se pierde en una ciudad, que no necesariamente es la Ciudad de México, puede ser pues cualquier ciudad probablemente de Latinoamérica o de México, pero pues por la referencia cercana uno piensa que es la Ciudad de México y por qué eso puede ocurrir en la Ciudad de México, pero en general puede ocurrir en Toluca también, que está ya súper urbanizada, o en Puebla, en Pachuca, o en alguna de estas ciudades. Entonces la historia va de eso, va de un perro que su dueña lo extravía por un descuido, por una distracción, y entonces el perrito se aventura por la ciudad y tiene que llevar a cabo un viaje para poder regresar y para poder retornar con su dueña. Y el viaje hace eco pues de muchas de las escenas que tiene la Odisea a lo largo de su propia historia, es decir, aparece Polifemo, que aquí en realidad es, yo tuve la referencia a mí me tocó también por cuestiones generacionales, pues la quiebra de Ruta 100, pues la desincorporación del Estado. Entonces, el personaje que hace Polifemo es alguien que yo estaba pensando en alguien que había perdido su trabajo como chofer, que su vida seguramente se convirtió en una tragedia porque se quedó sin medios para sostener a su familia, para que sus hijos pudieran subsistir, y eso lo va a orillar como a comportamientos que le van a deteriorar y destrozar más la vida, no se vuelve alcohólico, etcétera, pierde a sus hijos, los policías lo azotan, pues lo golpean y eso es lo que le hace perder un ojo para que también tuviera pues ese eco de la cuestión homérica, ¿no? Y Odi,
que es como se llama el perro. No confundir con el Odie de Garfield, por supuesto, que es otra cosa. Pues él se encuentra y se va encontrando esta serie de personajes. Se encuentra alguien que representa a la bruja Circe, se encuentra alguien que representa a Mercurio, etcétera. Es decir, yo sí quería que la referencia fuera transparente, pero que fuera otra historia, pues. Ahora, en términos de difusión, pues a nosotros nos estuvieron vendiendo desde la editorial como si fuera un producto para niños. Todavía queda como este resabio de, pues son cómics, son cosas para morritos, son cosas fáciles de leer y todo. No sé, Rodolfo estará de acuerdo conmigo en que no necesariamente es un cómic para niños. De hecho, tiene pues temas que requieren cierta experiencia de vida y cierta visión de la vida como para poder entenderlas de manera integral, ¿no? Estas personas que se rodean de animales, aunque no les den la vida adecuada, pero le encuentran sentido a su vida a partir de eso, por ejemplo. Ahora, no digo que un niño no la pueda leer. Un niño de cierta edad seguramente podrá acercarse y sobre todo si es una lectura acompañada con un adulto que le esté explicando, pues debe ser una experiencia muy, muy linda. Pero de entrada no es una novela gráfica que estuviera pensada para público infantil, aunque pues así nos vendieron como el libro de la propuesta infantil del verano del 23, porque salió el año pasado al mercado, ¿no? Entonces así nació Travesía, con esa idea desde lo narrativo, y ya nos pusimos a platicar con Rodolfo, hicimos la entrada con 2 capítulos, recuerdo, para ver si podía funcionar y todo esto. Rodolfo empezó a trabajar las ilustraciones y los cuadros y vimos que en determinado momento sí podía funcionar y pues le echamos. Es decir, el guión no estuvo escrito totalmente desde el principio y Rodolfo trabajar con eso, sino que lo fuimos escribiendo de acuerdo a cómo se iba desarrollando el trabajo gráfico. De hecho, la novela, si se mira con atención, vamos a ubicar pues que tiene varias etapas de desarrollo, incluso en términos gráficos. Hay algunos capítulos que son como más conceptuales, donde Rodolfo juega un poquito con estas líneas de otro tipo, con el desenfoque, ya cuando le puso color incluso tomó otra dimensión esto, y más adelante las alusiones sobre todo a las multitudes, al tránsito, a la publicidad que invade todos los espacios, pues se transformó. Entonces, y está bien, pues a mí es algo que me gusta mucho, es decir, no es una novela que se escribió de un tirón, sino que fue creciendo y creo que nosotros fuimos creciendo también con el desarrollo de esa historia. Al final, pues quedó una unidad que yo quedé muy conforme con lo que quedó. Seguramente hay cosas que pueden ser completamente mejorables, algunas cuestiones que tienen que ver con la ingenuidad quizá o con la poca pericia para resolver algunas cuestiones dramáticas, pero yo quedo contento pues con el resultado. Y esa es como mi parte de la historia. Rodolfo tiene el resto, supongo. Y ahorita que estaba escuchando a Edgar y lo que narra de cómo se fue dando, que sí siento que fue como un avance medio orgánico. Algo interesante y que siento que nos dejó mucho esto como en términos de personas y amistad, es que cuando empezamos a trabajar en esto, realmente apenas si nos conocíamos, ¿no? Era muy poca la interacción que habíamos tenido. Teníamos más o menos claro algunos intereses en común y empezamos a trabajar. Entonces, esos primeros 2 capítulos de esta es la historia y así la podríamos empezar a esbozar y ese tipo de cosas, fue como poner unas piezas de rompecabezas un poco azarosas, ¿no? Pero cuajaron muy bien y creo que los dos nos divertimos mucho a lo largo del trayecto que representó Travesía, ¿no? Que como dice, fue bastante largo, ¿no? Fue bastante largo y hubo sus buenos momentos de trave, ¿no? En algún momento yo me empecé a saturar mentalmente porque me empecé a volver ambicioso en relación a todo lo que quería volcar en la página, ¿no? Eh, Edgar era bastante concreto en los guiones, ¿no? Y entonces yo empezaba a aderezar y de repente eh, muchos de los ilustradores que me gustan son los ilustradores abigarrados, ¿no? Meten muchas cosas. Y, y entonces, como la verdad la estaba yo pasando muy bien dibujando esto, pues le metía y le metía, ¿no? Afortunadamente, pues queríamos entrar a un concurso, había un límite de tiempo,
Entonces sí fue tomar un tema como de, bueno, hay que terminarlo y hay que poner algunos límites. Y eso pues permitió que fluyera y también pues permite al final que se hubiera acotado un poquito como el estilo y un poquito como los elementos gráficos, ¿no? Si no, probablemente a lo mejor hubiera sido algo demasiado saturado. Eh, la parte del color que nos dieron la oportunidad de ponerlo para la producción sí fue muy sufrida, porque como que ya habíamos conciliado, listo, quedó en línea y ya, ¿no? A lo mejor mi mayor ambición habría sido, le voy a poner unos tonos de gris simplemente como para generar planos, ¿no? Y generar separaciones, pero no había pensado mucho más. Entonces, cuando salió la oportunidad del color fue como una cuestión sufrida, pero feliz. Al final creo que el resultado no fue malo. Yo como diseñador sí tengo que reconocer que el color es uno de mis grandes límites. A mí el color me estresa bastante, no lidio muy bien. Hay personas que lo hacen como de una manera muy orgánica, ¿no? Color se entienden muy bien. Yo soy una persona un poquito más de líneas y blanco y negro, pero entonces desarrollé una paleta pensando en la ciudad. Una de las cosas que tiene la historia y que es como un metaprotagonista en la historia es la ciudad, ¿no? Desde que hicimos el planteamiento, la ciudad jugaba un papel, ¿no? El protagonista en la urbe y qué hay en la urbe, ¿no? Al final la urbe es todo lo que encierra y produce a estos dioses, monstruos, personas, con sus neurosis y todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces la ciudad jugaba ese papel. Y dentro de la cuestión del trazo, de la cuestión de saturación, pues era mostrar la ciudad y después lo tratamos de hacer también con el tema del color, ¿no? Mantener una paleta tal vez un poco fría, ¿no? Como lo puede ser la ciudad, pero agregando algunos matices cálidos para poder acentuar algunos escenarios, ¿no? Algunas situaciones dramáticas. Al final yo sí aposté a tratar de hacer algo bastante reducido en términos de paleta para poder cumplir con los tiempos y poder salir. ¿No? Porque si no, ahí sí también me iba yo a volver loco, decir, quiero colorearlo todo, ¿no? Ya me imagino yo, nunca hubiera acabado la primera página. Hice un ejercicio, se veía muy bien, pero me tomó tanto tiempo que dije, esto va a ser una causa perdida y hay que ser prácticos, ¿no? Eh, en ese tema de la ciudad y lo que comenta Edgar, un poquito como está la historia de la Odisea y tenemos al perro y sí, a mí me gusta decir que en el libro el perro quedó como un pretexto, como un vehículo y termina contando el libro algunas historias humanas, ¿no? Son finalmente como metahistorias, están un poquito por detrás, las tiene uno que ver como con subtextos, pero yo siento que le dan una capa de riqueza muy bonita a la historia, ¿no? Ahí se explora un poquito estos temas de la soledad, la neurosis, muchas de las cosas en las que caemos muchas personas que vivimos en la ciudad, ¿no? Estamos encerrados en nuestra burbujita, le tenemos miedo al otro, hay injusticias, hay cosas de contaminación que suceden, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que tiene bastantes capas de lectura. Ha sido muy agradable, porque obviamente uno como creador, de quien lo escribe, quien lo dibuja, quien vuelca cosas ahí, tienes ideas, ¿no? Ah, voy a meter una alusión aquí, voy a meter una alusión acá. ¿No? Pero ha sido muy rico, ha sido muy bonito recibir comentarios de personas que lo han leído y lo comentan, ¿no? Dicen, oye, vi una pista que habla de esto, vi una alusión a esto, ¿no? Vi cómo colocaron esto, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, tú mencionabas de que habías entrado a mi Instagram y que te parecía que el estilo era un poco como de ilustración, un poco más punk y cosas así. A mí me gusta meter como algunas cuestiones musicales de repente por ahí volcadas, ¿no? Entonces también las coloqué en algunos de los gráficos, ¿no? Y es muy agradable cuando las personas lo pescan, ¿no? Y encuentras ahí las referencias que todos tenemos en común y salen a flote. Ok, bueno, de entrada nosotros sí teníamos claro que queríamos que el cómic se imprimiera. De hecho, ya estábamos platicando la posibilidad de que si no encontrábamos casa editorial, porque también es una cuestión muy acotada. Hay pocas editoriales en el país, pues, que estén imprimiendo cómic, que estén distribuyendo, que estén como apoyando esa posibilidad. Y lo hacen, pues, con autores que ya están consolidados o que saben que tienen cierto público ya cautivo
como para poder, para que sea redituable, pues, ese tipo de proyectos en términos económicos. Entonces, cuando sale el concurso de Laura Méndez de Cuenca, que de hecho fue la primera vez que el concurso convocó novela gráfica, es decir, no lo había hecho, se convoca el primer concurso, sí hay trabajos que participan, al final se da el fallo, en el jurado estuvieron, bueno, estuvo Bernardo Fernández, estuvo Bef en el jurado, estuvo Laura Nayeli Hernández, que es una académica que se dedica también a cuestiones de narrativa gráfica, y Aura Shaidet, que también es una estudiosa del cómic y que ahora están consolidando pues un círculo de análisis y de estudio desde la academia de lo que es la narrativa gráfica. Entonces a nosotros nos dio como gusto también que es un jurado que tenía esas características diversas y al mismo tiempo de cierta rigurosidad, pues hubiera elegido el trabajo. Y bueno, fue una cuestión unánime. Al final se publica, se imprimen. Me parece que el tiraje fue de 500 ejemplares impresos, ¿no? En cuché, grueso, etcétera. Pero algo que está lindo también es que se puso a disposición del público de manera digital. Ahora, la calidad de la copia, pues no es la mejor calidad. De hecho, la copia es bastante pixeleada, pues uno la abre y hay detalles que no se pueden apreciar de manera total, pero para quien no pueda acceder al material impreso, me parece una buena opción para que pueda tener, pueda leer la novela gráfica. Le ha ido bien, ha tenido buena distribución. Nosotros en las presentaciones que hemos estado, la novela sale y sale más allá del círculo que por lo general los autores tendemos a tener, ¿no? Que pues, se presenta el libro y van los cuates, va la familia y entonces apoyan y pues sí, el artista este que salió en la familia, pues hay que echarle la mano y hay que apoyarlo para que siga Al haciendo cosas loquito. y no se deprima y sea feliz. Pero nos dimos cuenta de que salió más allá de ese círculo, pues nos acercó gente que no conocíamos, gente muy joven, hizo la lectura también, por lo general tuvo buena recepción, hasta ahora pues nadie nos ha dicho que no le haya gustado, que le parece un fraude, algo que ya se había hecho, etcétera. Ahora, una cuestión que sí me gustaba comentar ahorita que Rodolfo estaba contando esta parte de la realización, es que mi guión era un guión pues, que iba un poquito a construir una tragedia, pues como lo es la Odisea, hasta que el final feliz ya disuelve todo eso y Odiseo regresa, no estoy spoileando, pues es la Odisea, regresa a Ítaca y recupera la vida con su esposa y con su hijo, etcétera. Yo lo que había escrito en cierta medida pues era esa tragedia del perro que se perdía y había compañeros muertos y había pues toda esta tragedia que hay dentro de la épica de Homero, ¿no? Y algo que me gustó mucho fue que Rodolfo puso un tono humorístico en algunas viñetas, se sale pues de esa solemnidad. Ahorita que hablaban del color, yo tenía la convicción de que el cómic tenía que ser en blanco y negro, porque los cómics que me gustan, haciendo como una recapitulación que tiene que ver también con eso, con los cómics que uno lee, la mayoría son en blanco y negro, o sea, no sé, Persepolis de Satrapí es en blanco y negro, Maus de Spiegelman es en blanco y negro, From Hell de Moore es en blanco y negro, entonces como los cómics que yo tenía de referencia y de trabajos que me habían gustado mucho, pues eran monocromáticos, entonces yo decía, no, está bien que sean blanco y negro. Por eso decía antes que no me molestó cuando se hace la transición al color y Rodolfo pues sí aplica como todo este conocimiento y la coherencia y la continuidad que tienen las viñetas para que la paleta no pierda como esa esencia pues de un cómic crudo que finalmente pues, era una de las propuestas iniciales. El trazo, pues, y el sombreado y estos juegos con las líneas, etcétera. Joe Sacco también es monocromático el trabajo que hace, entonces era como la referencia que tenía y quería hacer un cómic así. Probablemente después haya posibilidad de hacer un cómic así en monocromático. Y entonces pues, lo saca la editorial, lo está poniendo a circular, pero como sabemos es una editorial gubernamental que está acotada pues a una cierta región geográfica que es el Estado de México, que a pesar de ser el estado más grande en términos de habitantes pues de posibilidades de presupuesto inclusive, pues no es, no, eso no implica que el libro se pueda distribuir, no hay venta en línea, pues entonces se distribuye en ferias del libro a lo largo del país, en el sistema de Castálida, de las librerías del FOEM, y pues no llega más allá, ¿no? Y nosotros,
Bueno, nosotros hicimos parte de la distribución, compramos parte del lote, pues, y lo vendimos así en redes sociales, por correo, y también así sacamos una buena cantidad de ejemplares. No sé si todavía hay existencia del tiraje, eh, pero siento que tuvo buena recepción y que logró venderse y todo eso. Nos habían dicho que para la segunda versión del concurso ya no iban a convocar novela gráfica porque iban a abrir otro tipo de géneros y tal. Eso fue la entrega del premio, me parece. Rodolfo igual se acuerda que nos dijo la organizadora pues que ya no se iba a convocar, pero para esta edición, que es la tercera, me parece, bueno, la tercera en la que se convocaría, novela gráfica vuelve a aparecer y creo que es una buena opción, sobre todo porque el FOEM tiene buenas referencias de formación editorial, de producción editorial, sus libros son bonitos. O sea, uno también desea que cuando obtienes un premio de ese tipo, pues el libro que quede al final, pues sea un libro de calidad, ¿no? Y creo que ahí cumple. Entonces, quien tiene ambiciones de ver un libro bien hecho, creo que es una buena opción entrarle a los concursos y entrar, pues a que el Estado financie también ese tipo de manifestaciones que están, pues, hacia los márgenes de la producción editorial y de incluso del financiamiento de la tarea creativa, ¿no? O sea, las becas se han ido diversificando en los últimos años, pero en general recaía en la narrativa y más en la narrativa, porque incluso la poesía estaba como hecha hacia un lado, y ahora el hecho de que se abran esas opciones para narrativa gráfica, pues está bien, ¿no? A mí me parece una cuestión pues muy, muy positiva en ese sentido. Nos abrieron la posibilidad, ¿no? Lo habíamos entregado ya en línea, entonces cuando dijeron color, pues dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Buscar hacerlo más atractivo. Como dice Edgar, la verdad es que el libro como objeto, la edición que ellos hicieron es muy, muy bonita, es muy, muy, es un objeto muy placentero, la verdad, no porque yo lo haya hecho, sino sus ediciones sí están bastante bien cuidadas. Eh, yo con lo que digamos como que con lo que me quedé un poco más como angustiado fue con el tema de la portada. No, nosotros hicimos nuestra propuesta de portada, déjenme se las voy a enseñar. Eh, la portada que ellos hicieron es esta, ¿no? Que es parte de una viñeta en donde el perro se enfrenta a la ciudad, ¿no? Entonces, por acá está, ¿no? Y de aquí derivaron la portada. Entonces, lo que aquí hay son carros, ¿no? Son coches, ¿no? Distintos coches, hay un coche mamila, hay un coche que transporta sopa, hay bastantes tonterías de coches. Pero eran los coches, ¿no? Entonces se forjaron en esto, cuando la historia es más como el perro, ¿no? Eh, o si quieren personas tal vez, ¿no? O la ciudad, pero no coches, ¿no? No necesariamente coches. Entonces fue eso como un poco así como de, ¿por qué decidieron eso? No lo sé, pero bueno, ellos tienen sus criterios editoriales, ¿no? Yo había hecho una propuesta, habíamos hecho una propuesta inicial y se las voy a enseñar porque a mí me gustaba. Aquí la tengo, ¿no? Esta era nuestra idea de propuesta y yo siento que de alguna manera sintetizaba un poco más la idea de lo que estábamos narrando, que es un cruce de historias, ¿no? El perro que está ahí al centro es el pretexto que tenemos para atravesar las historias de un montón de personas que simplemente están viviendo su día a día en la ciudad, ¿no? Desde alguien que anda con la basura, desde un papá que va con los hijos a hacer compras, un indigente, una persona soltera, un chico que anda en patineta, ¿no? Entonces, la idea era más como reflejar esta idea de cruces de historias, ¿no? Pero bueno, se fueron por los carros, les gustan los carros, a mucha gente le gustan los carros, a mi papá le gustan los carros. Cuando estábamos ahí jugando con esa historia de la portada, yo hice otra propuesta un poquito más inspirada ay, ¿cómo se llama el autor que justamente que acuña lo de la novela gráfica? Eh, Eisner. Eisner, ¿no? Will Que ves que Eisner. él hacía un cómic y dentro de sus títulos metía mucho la tipografía, ¿no? Will Eisner. Entonces a mí se me ocurrió como esta variante, dije, bueno, incorporar la tipografía como si fueran parte de la ciudad, ¿no? Los edificios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esta era como que mi idea de propuesta cuando me dijeron, pues es que trata de ser algo más llamativo, ¿no? Entonces dije, bueno, puedo ir con algo más colorido.
este es el boceto, ¿no? Hubiera hecho una cuestión un poco más trabajada para que claramente se vieran los edificios en las letras, ¿no? Incorporando ahí, ¿no? Incluso tenía ahí una idea de portadilla, en donde la portadilla era exactamente esta misma escena, pero ya sin el perro, ¿no? Y en cambio las huellitas del perro pasando por la escalinata, ¿no? Como una, ya contando un poquito la historia ahí en el pase. Pero bueno, esas fueron de las cosas que ya no sucedieron en la edición, pero fuera de eso, a mí me encanta la edición. Está muy bien impresa, los materiales, el papel está muy bien y sí es muy bonita. Entonces, quien pueda hacerse de un ejemplar impreso, creo que vale la pena, muy en contraste con la distribución que sí comenta Edgar Digital, que sí está como bastante compresa. No, en el caso está así como tal, ¿no? De hecho, justamente una de las cosas que nos gustó para aplicar este concurso era que no teníamos que recortar páginas, ¿verdad? Porque habíamos visto otros concursos donde eran menos páginas y nosotros ya habíamos hecho 90 y tantas, creo que son 96, no recuerdo bien. Y este concurso nos daba justamente ese margen, entonces no tuvimos que cortarle. Una ambición que teníamos en nuestro plan original, la novela está como segmentada como en capítulos, que creo que son 10 muy cortitos, ¿no? Algunos más largos que otros, pero en general son cortos, y cada capítulo es como una pequeña aventura del perro. Y teníamos como la intención de meter entre cada uno de estos una especie de doble página que nos funcionara como frontispicio, en donde destacáramos en qué parte de la ciudad estaba el perro con un mapa, ¿no? Tenemos ahí como esta idea un poco ambiciosa que por tiempo no pudimos hacer, pero al final en esta entrada de este concurso ya ni siquiera valía la pena hacerla porque ya meter eso hubiera hecho todavía más largo esto y ya no hubiera dado el número de páginas. De hecho, por lo menos estamos muy contentos que no tuvimos que recortarle nada, no le quitamos nada a la historia. Ujú. Bueno, yo vengo de lo que comentabas, esta parte de que venías del Gallito Comics. Yo también leí el Gallito Comics en los 90, los materiales para resistir la realidad y cosas de este tipo. Eh, yo creo que se está haciendo mucha narrativa gráfica. La experiencia que tuvimos Rodolfo y yo me parece que es algo que los creadores deberían de tratar más, es decir, esta idea de conjuntar equipos porque a mí me queda la impresión de que hay ilustradores muy talentosos, que hay una capacidad de dibujo y de desarrollo de idea gráfica muy bueno, pero que de repente se ahogan al tratar de contar historias. Entonces hay como una especie de, creo que hay un guionista que pueda trazar bien las líneas narrativas y que pueda tomar en cuenta los momentos en los cuales se puede meter tensión, que el relato tenga un clima que permita pues identificar esta posibilidad de que el lector se emocione. Y si eso se añade a la pericia de ilustración y de dibujo y de todo esto, creo que los productos serían muy buenos. Hay autores que me parece que están haciendo trabajos interesantes. Me queda la sensación también de que no en el largo aliento, sino que hay más bien una serie de productos que tienen que ver con el cartón y que tienen que ver con la tira, con la strip comic, pues, que son conjuntos de 6 o 7 viñetas y en esos cuentan como una anécdota, una historia o un chiste incluso, y hay muchos creadores que van por ese camino. No sé, hay trabajos de largo aliento. Se me olvida ahora el pescador, por ejemplo, con la vida de la caída de México Tenochtitlan. Me parece un autor que tiene pues, un desarrollo narrativo de altos vuelos y que incluso se da el lujo de dividirla. Supongo que eso fue como por cuestiones más editoriales que algo que él hubiera deseado, aunque no lo sé. No he visto si platicaste con José Luis Pescador, porque es muy interesante saber la manera en cómo decide a volver una trilogía. La historia me parece que está bien desarrollada. Me recuerda un poco a esta colección que Promexa va a sacar, igual en los 90, de México, Historia de un Pueblo. A mí me parecía una iniciativa genial. O sea, eran la historia de México contada a través de historias particulares, guionadas por escritores,
con dibujantes que salieron de la industria, es decir, todavía de todos estos dibujantes que venían pues, del Libro Vaquero, de Editorial Vid, de Promexa inclusive, etcétera, que se pusieron a ilustrar, pero eran historias, pues, o sea, no era contar como la historia con H mayúscula, pues, el hecho histórico y ponerle ilustraciones, que es también un tipo de cómic que se hace, sino que era más bien abstraer una historia particular y a partir de esa historia particular contar pues cómo vivía la gente común y corriente de determinados eventos históricos. Entonces a mí me parece que Pescador va un poquito por esa línea. Es un autor que a mí me gustó, pues me gusta lo que está haciendo. Eh, bueno, Edgar Clement, que tiene ahí sus trabajos también, que me parecen valiosos y que marcan pues cierta, no sé, como una línea de producción y de trabajo, aunque pues ya de manera más reciente no hemos visto cosas nuevas que haya podido desarrollar. El caso de Bev también, que es como autor consistente y que sigue sacando trabajos. Y bueno, todo el material que se está generando en el mundo digital, ¿no? Que me parece que ha sido una de las plataformas pues, más importantes. Instagram, por ejemplo, estas convenciones o pequeños mercados que se hacen en donde los creadores van a vender su trabajo y donde uno se encuentra pues grandes sorpresas también, ¿no? Propuestas interesantes. El caso de Idalia, por ejemplo, y de este, ¿cómo se llama? Este autor Augusto. Augusto Mora, pues, con toda la cuestión de los 43 y todo eso. Creo que hay un contexto muy interesante de producción de narrativa gráfica actualmente en México y que requiere, pues, un empuje decidido, pues, del mundo editorial, porque los esfuerzos individuales son muy loables, son muy heroicos, pero son recursos muy limitados, ¿no? A menos que uno tenga mucho dinero y gana, que es raro que se sintonice eso, ¿no? Mucho dinero y ganas de hacer vida dentro del mundo artístico de la narrativa gráfica, pues, no sé, probablemente una persona por ahí va a ser una excepción, pero en general los recursos son muy limitados. Es decir, nosotros también nos gustaría crear mucho más, pero pues tenemos que trabajar para vivir y para mantener las casas y para hacer otro tipo de cosas. Entonces, el tiempo que nos queda, el tiempo de ocio, pues lo volvemos ocio productivo y nos ponemos a escribir o nos ponemos a dibujar, nos ponemos a hacer otras cosas. Pero sí, creo que es un momento muy interesante dentro de la narrativa gráfica mexicana y que hay autores, y mi sospecha es que hay autores que no hemos descubierto que seguramente pues, están haciendo cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Rodolfo. Sí, coincido con lo que comenta Edgar al 100% y yo ahorita que lo estaba yo escuchando estaba pensando en el problema de la precariedad general económica del país, ¿no? Yo veo, al final de repente he visto muchas de estas ferias, ¿no? Y de repente, pues yo creo que venden más, se pueden sostener más de vender stickers que de vender el cómic en general, ¿no? Y justo, por ejemplo, nosotros hicimos esto medio tipo como pasatiempo, los dos tenemos un trabajo y andamos ahí pellizcando, pero digo, qué fantástico sería poder hacerlo para vivir, ¿no? Entonces ahí como esta capacidad de la industria de poder generar un impulso en donde muchas personas, muchos de estos chicos talentosos que están haciendo webcomic y que están haciendo cosas muy buenas, que tienen bastante técnica o que se ve el potencial que tienen, ¿no? Algunos tal vez todavía tengan algún trazo inmaduro o en su narrativa tal vez todavía adolecen algunas cosas, pero puede uno ver como el potencial ahí, ¿no? Que dices, esta persona si sigue ejercitando va a poder crear algo importante. Y ahí es como la relevancia de que hubiera una industria que pueda sostener a esa persona para que madure, ¿no? Y de repente tengamos grandes narradores gráficos en México que los tenemos, pero es una puntita de una pirámide, ¿no? Eh, hoy en día creo que hay una generación de chicos que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Ahora está la Asociación Mexicana de Ilustradores, creo que se llama, la ANDI, no me acuerdo. Y el otro día me topé yo por ahí una convocatoria que tenían de revisión de portafolios. Y dije, les voy a pasar unos ejemplares de travesía para ver que me retroalimenta, ¿no? Y entonces participé en una sesión y había
Por supuesto, yo era como un anciano entre puros chicos, ¿no? Me sentía como Gandalf ahí. Dije, no, yo tengo como 300 años. Y eran muchos chicos muy jóvenes y entonces presentaban sus portafolios y lo que estaban haciendo. Y había cosas bien interesantes, había cosas muy, muy padres. Obviamente, muchos de ellos lucían tal vez incipientes, todavía a lo mejor un poco básicos, pero como digo, se nota, ¿no? Digo, si ellos siguen picando piedra, todo, claramente pueden lograr piezas bastante interesantes más adelante, ¿no? Entonces, ojalá, como dice Edgar, ojalá algunas editoriales le apostaran más fuerte, ¿no? A mí me gustan esfuerzos como los que están haciendo los de Pura Pinche Fortaleza, que sacan su concurso. Creo que muchos los han criticado en muchos aspectos y todo, pero sea lo que sea, por lo menos algo están haciendo, ¿no? Y se están produciendo algunas cosas. Por ejemplo, yo veía ahí a un chico que se llama Milo, creo que es Milo Sketch, que ganó creo que el primero o alguno de los primeros, ¿no? Y ahora que en una de las presentaciones de Travesía, creo que fue en la de Guadalajara, en la FIL, tuve la oportunidad de toparme su librito, ¿no? Dije, ay, me lo compré, ¿no? Lo compré, lo vi todo, y me pareció bueno y vi que estaba él continuando, ¿no? Que sigue haciendo otro, que sigue produciendo y todo. Entonces es como algo que a mí me parecería muy ideal de que la industria pudiera dar pie a que las personas se pudieran sostener de su producción de narrativa gráfica, ¿no? Que pudieran tener la oportunidad de hacer carrera, ¿no? Qué bueno sería eso, ¿no? Porque entonces ahí sí viene la madurez, ¿no? La madurez, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente todavía ha sido como para muy pocos, ¿no? Es complicado, sigue siendo un escenario complicado. Pero creo que México tiene, en términos como de imaginario, ¿no? De cualidades y todo, es un país que tiene mucho por dar para eso. Bueno, yo siempre busco las historias, por eso decía yo, si no cuento una historia, me parece interesante, el trabajo gráfico puede ser muy bueno, pero si no hay una historia detrás, pues no quedo atrapado. Mi top máximo es Neil Gaiman y el trabajo que va a hacer, sobre todo en The Sandman, que tiene algunos otros trabajos de narrativa gráfica, pero The Sandman a mí me parece una obra total y es como el trabajo que yo considero que tiene mayor ambición en el sentido de contar muchas historias y de contar historias diversas y para eso valerse de la fantasía y valerse de la mitología, valerse del mundo contemporáneo, valerse de la idea del bien y del mal, valerse de referentes bíblicos, pero también tomar cuestiones que tienen que ver con el cristianismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, de tu pregunta, pues es uno con los que me quedaría. Me quedaría con el trabajo de Joe Sacco también. No me pidas escoger uno porque me gusta todo el trabajo de Joe Sacco. Me parece importante que haya ese tipo de propuestas dentro del periodismo, o sea, que el periodismo no se remita a esta noción solamente de cuestión noticiosa o de reportaje o de crónica, sino que la narrativa gráfica puede mostrar cosas que un periodista, por muy ducho y por muy buenas herramientas de descripción que tenga, se le pueden escapar esos matices. Y creo que Sacco está ahí dibujando esas cuestiones que parecen como aleatorias y parecen como en el margen, pero que están diciendo muchas cosas más allá del relato que hace desde la autopercepción acerca de problemas como los de Palestina o como los de otras partes del mundo, ¿no? Como el del propio Estados Unidos en este libro de Días de Revuelta, donde pues nos enseña que el sueño americano no es el sueño americano de todos, pues, o sea, que hay gente que la pasa muy, muy mal dentro del país, dentro de los Estados Unidos. Alan Moore, por supuesto, Watchmen y esta posibilidad de subvertir los códigos y ciertos códigos que se consideraban hegemónicos. O sea, la idea del superhéroe. Todavía hoy hay personas que cuando oyen cómics o narrativa gráfica, el único referente que tienen pues, es el de superhéroes y Superman y Marvel y DC, ¿no? Entonces a mí me parece que el trabajo de Moore en ese sentido, pues fue total. Me gusta mucho, me quedaría también con Day Tripper, el trabajo de los gemelos Va, que a mí me parece en términos de historia que viene desde Latinoamérica, a pesar de que se publica pues en estas grandes casas, en Vértigo y en Dark Horse, me parece.
Creo que es una historia que a mí me llena en términos emocionales, en términos existenciales. Es una historia que cada vez que la volvemos a leer, pues te vuelves a encontrar cosas mucho más complejas y que se te habían pasado en la primera leída. Y esa pregunta que siempre es punzante, ¿no? ¿Qué pasaría si? O sea, la posibilidad de universos que se abren cuando tú tomas una decisión. Cuando haces algo, estás renunciando a un montón de cosas que podrían pasar. Y a mí me parece que Gabriel Va y su hermano, el gemelo, pues que ahora se me olvida su nombre, lo hacen de manera exquisita. Y la otra, y ya con eso serían los cinco, creo, que todavía podría seguir hablando, pues, El Eternauta de Westergel, que me parece una de las alegorías más poderosas para hablar en la época en que emergen las dictaduras y en que emerge el autoritarismo dentro de América Latina, para hablar del imperialismo yanqui, esta noción de los sellos que nadie los puede ver y nadie sabe qué son, pero pues están dominando el mundo, pues. Y los agentes internos y las oligarquías y la injusticia que prevalece y que él convierte en una invasión alienígena. O sea, lo que está, y esta noción de lo que dice Sasturain, cambiar el domicilio de la aventura. Es decir, ¿por qué las historias tienen que ocurrir a fuerza en Nueva York y a fuerza tienen que destruir la Torre Eiffel y a fuerza ocurren como si el resto del mundo no existiera? Y entonces Westergel lleva a sus extraterrestres a pelear la batalla decisiva en el estadio de River Plate, ahí en Buenos Aires, o en escenarios muy, muy, muy cercanos que dieron y abrieron esa posibilidad de pensar las propias realidades como realidades para contar ese tipo de grandes épicas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cómic que me gusta. Si hay una historia detrás y una historia que tiende a complejizarse y a cuestionarme cosas existenciales, entonces es el cómic que quiero leer. Está bueno, está bueno. ¿Tú, Rodolfo? Yo, algo que coincido con Edgar cuando mencionaba él en algún punto la necesidad de que en la industria mexicana luego a veces se hagan un poco más equipos, ¿no? Y que hayan estos binomios de ilustrador, escritor, porque siento que si bien hay muchas personas con mucho talento, de repente no puedes abarcarlo todo, ¿no? Eh, entonces, a mí me frustra mucho cuando agarro un cómic y tiene un gran arte y todo eso, pero al final como que la historia ¡prum! Se me derrumba, ¿no? Entonces, es como, híjole, bueno. No, ahorita que estaba escuchando a Edgar me acordé hay una chica, creo que es británica, llamada Saul Thorogood, se ha vuelto un poco famosona últimamente en los últimos años, ilustra increíble, creo que también es muy buena narradora. Ella alguna vez publicó un cómic corto autobiográfico, muy, muy duro, muy, muy crudo, lo puso gratuito, lo podía uno descargar en Gumroad. Y me acuerdo cuando yo lo leí, dije, wow, tengo que leer la primera novela gráfica que esta chica saque, ¿no? En ese entonces estaba trabajando ella en una novela que se llama algo así como La ceguera de Billy Scott, algo así. Y que narra la historia de un adolescente que se está quedando ciego, entonces tiene como los días contados de su ceguera, entonces la premisa es muy buena, ¿no? Entonces se lanza la persona a hacer como una travesía de tener aventuras, la premisa es muy buena, la historia es buena, el arte es genial, ¿no? Y al final el final no lo es tanto en mi percepción, ¿no? Entonces eso me frustra mucho, sin embargo aún ahí vi algo que me gusta a mí mucho de las historias, que al final no es una historia de superhéroes, hay algunas cosas muy buenas humanas, ¿no? Me gustan mucho las historias humanas. Creo que en los cómics a veces se abusa mucho de hacer historias como muy hiperbólicas, sobre todo pues está la cuestión del superhéroe como industria, ¿no? Y dejamos muy de lado historias a lo mejor más ancladas a la realidad, que creo que eso es con lo que yo me quedo más, ¿no? Cuando me topo con una muy buena historia que tiene como ciertos matices donde me hacen pensar que esto podría ser real, me impacta más, me lo quedo más, ¿no? Al final, superhéroes y todo eso, pues lo puede uno echar a andar, ¿no? Eh, Hilando con eso, algo que a mí no me frustra, entonces es como una ausencia de variedad, ¿no? Al final es industria y se busca vender, ¿no? Entonces de repente es muy fácil caer en fórmulas, ¿no? Y te repiten una y otra vez, ¿no? Como cuando matan un superhéroe. Sabes que a los
tres tomos siguientes va a resucitar. ¿Cuál es el chiste de matarlo? ¿No? Entonces lo podemos matar 15,000 veces. Entonces, eso a mí me frustra mucho, ¿no? De esa parte como de la industria de cómic. Entonces, por eso me gusta mucho como la cuestión del cómic independiente y la novela gráfica, en donde siento que me quedo más con la idea de concluir, ¿no? De algo que, una historia que brota, se concluye y te deja un producto cerrado, ¿no? No hay necesidad de convertirlo en una serie de miles y miles de tomos más, ¿no? Entonces, me gusta más ese enfoque para la industria, ¿no? En las historias también me gusta mucho que estén presentes dos elementos que pueden ser la parodia y la crítica, ¿no? Como este uso más intelectual de observar la realidad y comentarla desde ciertas herramientas más retóricas, ¿no? Sin necesariamente ser como tan obvio. Entonces, historias que pueden tener eso, con eso también me lo quedo. Ese sería otro punto que tomaría. Y en eso, por ejemplo, disfruto yo mucho de un cómic que se llama The Authority, ¿no? Que es como medio un grupo parodia de DC, que hay de superhéroes y que tiene otros elementos, ¿no? Que que me parecen que sanean un poco el, el enfoque sobre la historia de superhéroes. Creo que yo me voy más con eso, ¿no? Con la variedad, con el uso de la crítica, con el anclaje a la realidad, ¿no? Observar un poco la realidad y como concluir las historias, ¿no? Esa parte. Obviamente, yo por mi formación me engancho muy fuerte en algo que visualmente eh, me parece redondo, ¿no? Que me abigarra, que me da muchos detalles, ¿no? Con la simpleza, de repente no siempre me entiendo tanto. En ese sentido, me gusta mucho algunos enfoques del cómic europeo. Pues ya tenemos ahí entre manos otro proyecto. Edgar ya hizo un primer saque. Ese es un cuento que Edgar ya tenía escrito. Muy interesante, más como en la parte del terreno de lo onírico, ¿no? De los sueños. Como ya oyeron, pues él es muy fan del Sandman, de Gaiman, ¿no? Entonces hizo esta historia que igual tiene ahí un hilo relacionado con los perros. Y pues ya estaba ese cuento, la otra vez estábamos discutiendo sobre qué otra cosa hacer. Entonces me propuso ese, ya conocía yo la historia, me la volvió a compartir. Me parece una historia muy bonita, es muy distinta a lo que ya hicimos, ¿no? Esta es una historia muy íntima, ¿no? Entonces, ahorita Edgar ya hizo ahí un primer saque de guión y ahora yo tengo la responsabilidad de acusar de recibido. Sí, pues estamos trabajando en esto con Rodolfo. Tengo un proyecto también que va un poquito sobre mitología mexicana. Es más literario que de narrativa gráfica, es de narrativa escrita, eh, que explora un poco la figura del Ixiptla, que es esta idea de los dioses vivientes que andaban de un pueblo en otro, representando a los dioses que habían sido destruidos como ídolos o que habían sido barridos por el cristianismo de la conquista. Entonces va un poquito sobre eso, pero contado en clave contemporánea. ¿Qué pasa si esa figura como de resistencia religiosa de la colonia hubiera sobrevivido hasta nuestros días? Pues qué rol tendrían dentro de la vida de este México, pues tan violento, tan como es, pues tan violento, tan corrupto, tan complejo, tan lleno de movimientos sociales, tan de gente buena también, pero que termina ahogada dentro de esas dinámicas, etcétera. Entonces, un poquito un proyecto tiene que ver con eso. Hay un libro que escribí que está buscando casa y por ahí igual parece que ya la va a encontrar sobre, sobre cine. Es como contar las transiciones que a mí me han tocado de los formatos del cine, es decir, desde el cine de permanencia voluntaria, de triple función en el pueblo, en mi pueblo, pasando como por la llegada a la Ciudad de México, los desarrollos estos de multisalas, ¿no? Donde decían del cine universidad, por ejemplo, que era el cine más barato de todo el mundo porque veías una película y escuchabas tres, ¿no?
Entonces, ¿cómo se van a dar esas transiciones al videocassette, luego al DVD, luego al Blu-ray y ahorita con todo este mundo del streaming? Pero lo cuento como desde mi experiencia, o sea, hay como cuestiones que tienen que ver con yo cómo viví todas esas. Obviamente hay datos como para señalar cuándo aparecen estos nuevos formatos y todo lo demás, pero en realidad me interesaba como yo contarme también esa historia asociada a lo audiovisual, en particular al cine, que pues sí es una de mis grandes pasiones y a la que le dedico mucho tiempo, quizá más del que tendría que dedicarle, pero ya está ese proyecto ahí y a ver qué pasa con eso también. Y probablemente haya libro para el próximo año que también es de perros, yo estoy obsesionado con los perros. Entonces, como 2 años me dediqué a escribir cosas de perros, donde está el cuento precisamente del que hablaba Rodolfo, que ahora queremos desarrollar como un relato gráfico, pues probablemente el año que viene haya alguna sorpresa al respecto. Yo diría nada más lo caro que se han convertido los cómics. O sea, si pensamos que era una industria destinada como a un público popular que compraba la gente, que lo compraba casi como de canasta básica y pasaba al puesto de periódicos y se llevaba sus cómics. Hoy esta noción de novela gráfica, desde que el cómic llegó a las librerías, se volvió, yo creo, un artículo de lujo ya. Uno debe sopesar y pensar, por ejemplo, va a las ferias del libro o entra a la librería entre comprar una novela gráfica o comprar 4 libros de la mesa de novedades, porque los precios, digo, tiene que ver también con la naturaleza del medio, pues, y con la manera en cómo esa creación puede ser reflejada y puede ser producida de mejor manera. Pero sí, los precios yo creo que en este país están rayando en lo prohibitivo, pues. Entonces de ahí la necesidad de que si se vuelve una afición masiva, seguramente los costos comenzarán a reducirse, que es pues, un sueño guajiro y bien idealista también, ¿no? Hace un poco como eso que comentas, es como un espejo de la idea que les decía yo de la precariedad en los dos sentidos, ¿no? O sea, precariedad del lado de autor y precariedad del lado del consumidor, ¿no? Entonces se vuelve un artículo de lujo, una novela gráfica de pasta dura, ¿no? Y ahí toma mucho sentido como la parte de recuperar, pues, ¿por qué no algunas historias más en línea, en blanco y negro, ¿no? Que se puedan distribuir más sencillo. Y la otra, las colecciones de las bibliotecas públicas, pues que también se están tardando mucho en que la biblioteca pública asuma la narrativa gráfica como parte del acervo y como parte de un acervo que a mí me da la sensación de que tendría una circulación bastante interesante, ¿no? Como tuvo cuando yo pude llegar a esas obras en mi lejana, cada vez más lejana adolescencia, infancia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Estado debería también de asumir esa renovación de las colecciones y llevar la narrativa gráfica, que es como muchos accedimos, los que no lo podemos comprar, accedimos a veces a eso a través de la biblioteca. Órale, pues yo les agradezco otra vez, les agradezco mucho que se hayan animado a platicar conmigo. Gracias, Edgar, gracias, Rodolfo. Y No, a ti, Aarón, muchas gracias y No, mucho gracias gusto. por la invitación y también porque nos acercaste, o bueno, yo de manera personal me acercaste. Necesito ponerme un día a revisar pues ahí todo el acervo que tienes para ver las pláticas, pues, porque hay mucha gente Sí. que seguramente tiene muchas cosas interesantes que decir, porque yo no las ubico, no las conozco. Entonces, pues gracias también como para que nosotros tengamos una visión más amplia de lo que es el campo de la narrativa gráfica aquí en México, ¿no? órale, Muchas gracias, saludos a los dos. Igual, igual, saludos Bye. a toda la pandilla ya, Rodolfo. Gracias. Nos vemos, Gracias, Aarón, Aarón, mucho gracias. gusto.